y fueron felices después. Parte 2. 100 días para hacerte feliz. Tenía una oportunidad, y Peony estaba emocionado por eso. Aunque por mucho que intentaba acercarse a Rich por su lado débil, este seguía empecinado en decir que los dulces no eran lo suyo. Y claro, de no ser porque conocía muy bien su historia de trasfondo, Peony se habría rendido. Pero lo cierto era que existía una razón por la que el gran duque fingía odiar las cosas dulces. Su madre, la segunda emperatriz, había creado en su hijo desde que era pequeño un complejo. Disfrutar de cosas dulces es poco digno, solo para mentes infantiles, solía decirle con la intención de humillar a Rich. Y desde entonces, aunque ella ya no estaba presente, él seguía fingiendo que los dulces le desagradaban, por pura vergüenza. Aún así, Peony no dio su brazo a torcer y sacó a relucir su lado diplomático. Si no te importa, ¿podrías al menos reconocer mi esfuerzo y probar un bocado? A cambio, no volveré a molestarte esta mañana, negoció ella. Y no hubo que insistir mucho para que él se quitara los guantes y le diera un bocado al pastel. Y en el momento en el que la suave crema, el bizcocho esponjoso y las fresas frescas entraron en contacto con su lengua, su ceja izquierda se levantó, un distintivo rasgo que indicaba que realmente le había gustado. E incluso fingió una excusa de que no podía desperdiciar la comida con tal de limpiar todo el plato. Sabía que le iba a gustar. No hacía falta fingir tanto, ¿eh? Después de aquel entonces, el gusto de Rich por los postres fue bien conocido en todo el castillo. Y día tras día, Peony y Rich se reunieron para compartir sus comidas, en las que muchas veces ella solo lo miraba y admiraba y él comía. Pero el hecho de que él hubiese aceptado ese trato no significaba que comenzaría a ser más amable de la noche a la mañana, no. De hecho, su temple seguía siendo gélida como el frío Stern, y a pesar de eso, Rich seguía viéndose hermoso para ella. Es tan lindo. Pero Peony no se dio cuenta que sus pensamientos habían sido dichos en voz alta, y todo el mundo sabe lo que sucede cuando le haces un halago a una persona enojona. Se retraen mucho más emocionalmente. Afortunadamente, y gracias a todas las novelas románticas que solía leer en su otra vida, Peony pudo improvisar una prosa floreada que más la delataba como una loca amante de las fresas, lo que llevaría a Rich a decir: y ahora entiendo por qué los sirvientes te pusieron aquel apodo. ¿Un apodo? ¿A mí? Así es. Y por muchas señas y gestos que hicieron Mary y compañía, Rich soltó: te llaman fresisexual. Sexual. ¿Fresisexual? Sí, pero en tal caso Peony no estuvo de acuerdo, ya que ella prefería 1000 veces las uvas. Además, el único fanático de las fresas era Rich, y si hablaban de preferencias sexuales, prefería 1000 veces a los hombres. Aunque claro, la conversación se estaba tornando demasiado densa ahora mismo. De cualquier modo, sean sus gustos fresas, uvas u hombres apuestos, eso no importaba, puesto que Rich había dado por terminada su absurda conversación. Y aunque Peony quería aclararle que no solo era su apariencia lo que le gustaba de él, decidió guardar silencio ya que no podía revelarle que conocía su corazón, el cual era amable y cálido. Además, conocía muy bien toda su historia trágica. Pero, ¿cómo podría decirle que lo sabía porque lo había leído de un libro? Sin duda la tacharía de loca si lo hiciera. Habían pasado ya 7 días desde su arreglo. Rich seguía sin admitir que le gustaban las cosas dulces, pero al menos ya no la miraba con desdén y le ordenaba que se marchara apenas la veía. Eso era un avance. Sin embargo, ¿tanto te cuesta decir que te gustan mis postres? Es obvio que te gustan mucho. Peony estaba perdiendo la paciencia. ¿Era demasiado dar las gracias? Pero ¿qué ganaría reprochándole su falta de modales, cuando la idea de los 100 días había sido de ella? Gritarle solo arruinaría todo el trabajo arduo que había estado haciendo. Lo mejor era tratar a Rich como un gato berrinchudo, ciertamente. Un gato arisco que no apreciaba ninguno de sus esfuerzos. Y mientras Peony se debatía en sus pensamientos, Rich lo hacía con los suyos propios. Nunca imaginó que una princesa acaudalada elegiría vivir una vida llena de incomodidades solo por un banal enamoramiento. ¿Qué era lo que realmente quería de él? Pensaba y pensaba, pero entonces un recuerdo llegó a su memoria. Mientras haya alguien que recuerde,
pagarás el precio. Aquellas palabras estaban impresas con sangre, un fiel recordatorio de que no podía confiar en nadie. Pero Garden era un reino neutral que se había mantenido alejado de las guerras. Entonces, ¿era la princesa una espía entrenada o solo era una pobre ingenua? Mirando hacia un lado, y una vez solo, Rich pidió que limpiaran la mesa y a su vez, le ordenó a Mary que se quedara un momento, ya que tenía una petición especial para ella. Mientras tanto, en otro lugar, Peony se rompía la cabeza pensando en qué más podía ofrecerle a Rich para que fuera feliz. Ella tenía claro que su sola existencia no servía para que así fuera, y entre las cosas que a él le gustaban, como lo eran los duelos de espadas, postres y Hestia, solo una de ellas era lo que Peony podía ofrecerle. Así que, ¿qué otro ingrediente especial podía usar para impresionar a ese desalmado duque? En busca de respuestas, Peony le preguntó al ayudante de cocina, Andy, quien generalmente era un muchacho muy tranquilo y silencioso. Jamás decía más de lo necesario, pero tampoco era tímido o escueto. Como bien sabe, Su Alteza Stern es un lugar infértil, pero muy rico en minerales. Así es como Stern se mantiene a flote. Sin embargo, y respondiendo a su pregunta, existen unas bayas de frambuesas silvestres que crecen en las montañas. Tiene una apariencia muy bonita y blanca, pero no se suelen comer por aquí, ya que los habitantes prefieren cazar animales en vez de buscar frambuesas. Pero mientras el joven seguía explicando, la repentina aparición de Mary en la cocina lo interrumpió. La muchacha traía consigo una expresión cansada y sin darse cuenta había comenzado a balbucear que estaba harta de servirle a un duque tan siniestro y melancólico como Rich. ¿Qué es lo que ve la princesa en ese tipo?, decía ella, pero repentinamente soltó un grito al darse cuenta de su presencia. ¡Princesa! ¡Ay, Dios! ¿Qué hace aquí? Yo venía por un plumero. Andy, tráeme un plumero, cacareaba Mary. Pero en cambio Andy la miraba como si su cambio repentino de humor fuera algo natural para él. «Sabes muy bien que en la cocina no guardamos plumeros», respondía él. Y era curioso, se dijo Peony. Ahora que los veía juntos, el contraste entre ambos era bastante claro. Mientras que Mary era impulsiva y extrovertida, Andy era sereno y moderado. Esos dimes y diretes entre ellos eran muy divertidos, pero también le recordaban la honesta y juguetona relación que Rich alguna vez tuvo con Hestia, la protagonista. Y Peony esperaba que algún día ella también pudiera compartir momentos así junto a él. Pero más allá de eso, ella se sentía agradecida de contar con la ayuda de ellos. Además, tal parecía que Rich había ordenado que Mary fuera su doncella personal de ahora en adelante, lo cual la emocionaba mucho porque entonces podía significar que el corazón del duque se había ablandado un poco. ¿Cómo podía seguir enojada con él, verdad? Sin embargo, la verdad era que Rich había ordenado a Mary que mantuviera un ojo sobre ella, y si veía algo sospechoso, se le fuera informado inmediatamente. Con los días venideros, el tiempo pasó sin novedad. Todo el personal del castillo sentía miedo como siempre. Los visitantes pocas veces llegaban a una región tan fría como Stern, que era gobernada por un traidor. Así que en conclusión, el pueblo demandaba muy poca atención para el ducado. Y con la guerra terminada hace un tiempo, en lugar de practicar con la espada, como solía hacerlo en el pasado, Rich mataba su tiempo leyendo libros, los cuales al terminar en su mayoría acababan como alimento para el fuego. El tiempo para Rich pasaba con una resignación silenciosa, como si solo esperara a la muerte. Los días en Stern eran aburridos, insulsos, vacíos. Días que jamás se compararían al brillante Fairspring junto a Hestia. Por otra parte, Devon a su lado, un leal guardaespaldas que servía al imperio, preguntó entonces la razón de su melancolía, la cual parecía haber aumentado desde el día que se comprometió. Pero para Rich la princesa seguía siendo sospechosa ante sus ojos. ¿Se refiere a la princesa dispuesta a dormir en una habitación mugrosa solo para complacerlo, mi señor?, preguntó el hombre sin temor a ser castigado por su osadía. Pero aún así él continuó. ¿Sabe, mi señor? Quizás le haga falta un poco de introspección. Tanto usted como Su Alteza son personas osadas y un poco peores en el desgaste. ¿No cree que tienen algo en común?, preguntó él. Como sea, debo enviar algunas cartas y de paso revisar algunas huellas de lobo que parece estar acechando cerca del castillo, concluyó, dejando a Rich en su soledad. Sin embargo, mientras miraba el infinito y aburrido candor de afuera,
Dos figuras ataviadas en capas de tela llamaron su atención. Peony y su doncella parecían estar subiendo la montaña, exactamente donde Debo había dicho que había indicios de un peligroso lobo acechando a Star. Asimismo, Mary, que observaba cuidadosamente a la princesa, había notado que durante todo el trayecto parecía cansarse más de la cuenta. Apenas habían avanzado la cuarta parte del camino, pero la resistencia de Peony no parecía ser exactamente buena, y quizás se debía a que no estaba acostumbrada a grandes actividades físicas. Sin embargo, ¿este tipo de información sería relevante para el duque? Aunque, ¿cómo podía él desconfiar de alguien tan generoso como la princesa? Durante su estadía solo había demostrado ser amable y compasiva. ¡Ay, ese duque desalmado!, pensaba Mary. Pero entonces, el crujido de una rama les advirtió de la presencia de algo cerca a ellas. ¿Un mapache? ¿Una liebre? ¿O un lobo? Y cuando unos ojos brillantes y siniestros aparecieron frente a ellas, Mary no lo dudó ni por un segundo y arrastró a la princesa cuesta abajo. En su desesperación, ninguna de las dos se dio cuenta en cómo habían llegado a las faldas de la gran montaña. Pero mientras trataban de recuperar un poco el aliento, Andy se les había acercado para informar que el gran duque se había enterado de su escapada y había ido a buscarlas. Las cosas no habían ido como Peony lo había planeado. En otro lugar, Rich miraba hacia todos lados llamando y buscando a Peony. Pero entre la espesa nieve solo había rastros de huellas precipitadas que parecían indicar que había regresado tras una huida desesperada. Y fue entonces cuando un movimiento inadvertido llamó su atención. Sin embargo, de un momento a otro, un grito femenino se escuchó por todo el lugar y el peso de alguien había caído sobre él. ¡Ya! Al mirar hacia arriba tras la breve conmoción, Rich parpadeó varias veces sin estar seguro lo que sus ojos veían. El cabello dorado ondeante, la mirada estoica, una imagen efímera. Peony encima de él como una ilusión. Ella siempre había lucido así de impresionante. Pero entonces, ella gritó interrumpiendo sus pensamientos, apuntando hacia una enorme criatura, que no era otra cosa que una liebre rumiante. Una especie mucho más grande que las liebres comunes, para nada violentas o letales. De cualquier modo, ninguno de los dos parecía estar en peligro, lo cual era un alivio, pero por mucho que Peony estuviera contenta de que Rich no estuviera lastimado, eso no la salvó de su furia. ¿Cómo pudiste ser tan imprudente? Engañaste a mis sirvientes y no solo te pusiste a ti misma en peligro, estalló él, pero como una tormenta que llega a su calma. Rich suavizó su expresión y dijo entonces: si te hubiera pasado algo, yo estaría muy consternado. Aquella revelación solo hicieron que Peony quisiera saber más. ¿Por qué, mi señor? ¿Era posible que finalmente obtuviera una respuesta romántica de su parte? Hoy sería el día en el que todos sus avances dieran resultado. Pero contrariamente a eso, Rich soltó. Eres la princesa de un reino aliado. Sería un problema si te pasara algo, dijo él levantándose y agregó: realmente eres una revoltosa. Si lo que quieres es ir por ahí causando problemas, hazlo en tu país. Vámonos. No obstante, por muy complaciente que ella fuera, las piernas de Peony no se movieron. Finalmente, su cuerpo había reaccionado a su poca resistencia. Mirándola de soslayo, Rich no tuvo más remedio que tomarla en sus brazos y llevarla consigo, aunque ella se muriera de la vergüenza, claro estaba. Y cuando sus demás sirvientes llegaron a su alcance ofreciéndose a escoltar ellos mismos a la princesa, repentinamente Rich los cortó en seco informando que él mismo lo haría, ya que después de todo, Peony era su prometida. Aquel reconocimiento fue dulcemente reconfortante, aunque la verdad era que posiblemente lo había dicho por razones menos románticas. Pero aún así ella no quiso restarle sinceridad a su preocupación, y de algún modo, mientras regresaba lentamente al castillo, Peony y Rich entraron a un interludio de tregua. Bueno, así fue hasta que les cayó el 20 a todos los inconscientes que tuvieron que ver con su escapada. ¿En qué estaban pensando al sugerir algo así?, les recriminaba el gran duque. Y aunque tanto Mary como Andy habían aceptado parte de su culpa, ninguno de los dos fue consciente de la manera en la que se defendían entre uno y otro, incluso asumiendo la responsabilidad total por los actos del otro. Hasta que finalmente, Andy se interpuso en el camino de Rich asumiendo toda la culpa. Aceptaré toda la responsabilidad, mi señor. Mary no hizo nada malo.
Fui yo quien le dio la sugerencia de las frambuesas y Mari solo estaba tratando de ayudar a la princesa a ganarse a su prometido. Así que si la castiga, estaría cometiendo un acto injusto con una persona que solo quería complacer a su Alteza por la frialdad que usted le ha demostrado. Vaya, aquella osadía sí que era digna de un caballero. ¿Quién lo diría de un simple ayudante de cocina? Pero antes de que Rich pudiera decir algo al respecto, Peony apareció totalmente decidida a tomar la responsabilidad de sus actos. Era ella quien había arrastrado a todos en ese incidente después de todo, así que era justo que fuera quien asumiera la culpa. Al final, Rich miró a todos como si pensara lo que haría con ellos, pero terminó perdonándolos como un último acto de indulgencia. No obstante, cuando posteriormente se quedó solo, Rich miró hacia su escritorio en donde había comenzado a escribir una carta que había quedado inconclusa, y entonces él se preguntó, ¿qué consejo le daría a Estia en una situación así? Aquella misma noche y mientras Peony era ayudada por Mari en tomar un baño, ambas recordaron el acontecimiento de la montaña reconociendo que habían sido muy inconscientes en sus actos, pero a pesar de todo, las cosas habían resultado bien. Aún así, Mari aún no comprendía por qué el gran duque seguía tratando con tanta indiferencia a la princesa. Incluso ella había aprendido a racionar los lotes de leña que le habían dado para no morirse de frío. ¿En serio era tan desalmado? Y fue justo allí que el toque en la puerta llamó su atención, y cuando abrió, la sorpresa fue grata. El gran duque había ordenado llevarle más leña a la habitación de la princesa Peony. Con esa última iniciativa, Mari pensó que ya era momento de tomar otras tácticas para cautivar al frío corazón del duque de Stern, y así comenzó el proyecto Despertar los deseos enraizados del duque de Zamorano, el cual consistía, según Mari, en ataviar a la dulce Peony en un revelador vestido de verano. Mi señora, puedes empezar con un chal alrededor de tus hombros porque hace frío y luego, ¡zas!, lo dejas deslizarse casualmente frente a él. Resolvía Mari risueñamente. Confía en mí, a ese duque se le abrirán los ojos cuando te vea. Porque a fin de cuentas, ¿qué hombre con sangre en las venas sería inmune a los encantos sensuales de una dulce princesa? Ah, sí, claro. Pero Peony no estaba segura de eso. Rich no era un pervertido. A él le gustaban más las chicas inocentes y agraciadas. Tampoco es que fuera un Casanova, pero una de sus mayores cualidades era que cuando él amaba, lo hacía con total devoción. Tal como lo hizo con Estia. E imaginarse que podía ser amada de esa forma, pues se sentía un poco fuera de lugar. Pero, ¿qué había de malo en que ella también fuera amada? ¿No sería un sueño hecho realidad que su amor fuera igual de recíproco? Así era, pero la seducción no era el camino correcto. Peony, fiel a sus ideales, se giró para pedirle a Mari que la ayudara a cambiarse. No obstante, una fuerte punzada en su pecho hizo que se doblara por el dolor. Su cuerpo entero comenzó a temblar y cuando se dio cuenta, todo se volvió oscuro. Mientras tanto, en otro lugar del castillo, Rich esperaba pacientemente su habitual reunión con la princesa. Pero el tiempo siguió transcurriendo y conforme pasaban los minutos, no hubo señales de ella. ¿Qué motivo posible en este aburrido castillo haría que ella no apareciera a la reunión por la que tanto insistió? ¿Acaso quemó una hogaza de pan? ¿O volvió a perderse por los pasillos? Sea lo que fuera, Rich estaba seguro que serían por un asunto banal. Pero desafortunadamente, no había sido así. Peony finalmente había caído enferma tras sufrir los efectos a largo plazo de las muchas enfermedades crónicas que había sufrido su cuerpo en el pasado, sumándole además las inadecuadas instalaciones en las que estaba viviendo ahora. Durante todo ese tiempo, ella había estado sintiéndose mal, y él solo había actuado como un completo tirano.